coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Bueno, damos la bienvenida a este nuevo apartado de estudio de Biblia que vamos a comenzar ahora. Antes de empezar y de meternos ya en harina, sí que me gustaría pues hacer un saludo especial a Noemí Barroso, que nos comenta que nos da feliz sábado y nos dice que sufrió pues un problema de salud y bueno, está recuperándose. Le damos muchísimo ánimo para que se recupere. Ya sabéis que uno de los objetivos de este programa es que las personas que están enfermas, que no pueden asistir a la iglesia, pues puedan tener este rato de congregación que sea online. Así que mucho ánimo, Noemí, y te deseamos los mejores deseos para ti en este sábado. Bueno, nos metemos ya en la lección de escuela sabática con dos mujeres súper valientes que tenemos por delante que analizar, pero no sin antes ver la escuela sabática Like. ¿Han oído hablar de Harriet Tubman? Sí, fue una mujer que ayudó a muchos esclavos a escapar. Era como una heroína. Exacto. Harriet nació en Maryland, Estados Unidos, alrededor del año 1822. Era esclava, pero cuando tenía casi 30 años, logró escapar hacia la libertad. Sin embargo, lo más sorprendente no fue su huida, sino que regresó, no una vez, ni dos, sino al menos 13 veces, arriesgando su vida para guiar a más de 300 esclavos hacia la libertad. ¿Cómo lo hacía? Usando una red secreta de rutas y casas seguras conocida como el ferrocarril subterráneo. No era un tren real, sino un sistema clandestino organizado por personas que creían en la libertad. Harriet era como una conductora en ese ferrocarril invisible, viajando de noche, orientándose por las estrellas, orando todo el camino. La llamaban Moisés, porque como el líder bíblico, conducía a su pueblo hacia la tierra prometida. Harriet no tenía ejército, ni títulos, ni poder humano. Tenía fe, coraje y una misión. Y en la Biblia también encontramos mujeres así. Lección 11. Ruth y Esther. Contrario a lo que muchos piensan, la Biblia no es un libro machista. Y no lo es por una sencilla razón. Dios no es un Dios machista. Varias veces Dios usó mujeres valientes para cambiar el rumbo de la historia. Esta semana, en la Escuela de los Profetas 2.0, vamos a descubrir el poder profético de dos historias femeninas, mujeres que no tenían trono ni espada, pero con su decisión y fidelidad marcaron el destino del pueblo de Dios. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseñan Ruth y Esther sobre el plan profético de Dios y su forma tan especial de usar a quienes confían en Él? En primer lugar, que Dios redime por puro amor. ¿Han tenido épocas difíciles? Sí, cuando me enyesaron una pierna. Cuando me sacaron una muela sin anestesia. Bueno, cuando pasen por épocas así, recuerden la historia de Noemí y Ruth. Noemí y su esposo Elimelec vivían en Belén, la ciudad donde siglos más tarde nacería Jesús. ¿Saben qué significa Belén? Casa del pan. Pero paradójicamente hubo una gran hambruna en esa tierra. Así que Noemí y su esposo se fueron para Moab con sus dos hijos, Malón y Kelión. Pero por si fuera poco, Elimelec murió en Moab y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas y para colmo de males, ellos también murieron. Cuando Noemí regresó a Belén, su dolor era tan grande que pidió que cambiaran su nombre por el de Mara, que significa amargura en el idioma hebreo. Pero Noemí no regresó sola. Ruth, una de sus nueras, decidió regresar con ella y hacer parte del pueblo de Dios. Pero al llegar, lo que le esperaba era pobreza. ¿Por qué? Porque Noemí no podía tomar posesión de las tierras de su marido a menos que un pariente de éste se casara con Ruth. Un día, recogiendo las espigas de cebada que dejaban los cosechadores, algo a lo que tenían derecho los pobres y extranjeros, Ruth terminó en el terreno de Boz, un pariente cercano de Elimelec. ¡Qué casualidad! O más bien, ¡qué providencia! Exacto. Boz no solo era rico y respetado, también era un hombre justo. Y cuando conoció la historia de Ruth,
su lealtad, su fe y su amor por Noemí, decidió hacer algo impensado: redimirlas. Eso implicaba comprar la heredad de Elimelech y tomar a Ruth como esposa. ¿Lo notan? Boaz no tenía la obligación, nadie lo forzó, pero por amor se convirtió en redentor. Y qué hermoso final. Ruth, la extranjera, la pobre, la viuda, terminó casada con Boaz y fue bisabuela del rey David y tatarabuela de Jesús. Oigan bien, la historia de Ruth no es solo un relato romántico, es una parábola profética. Nosotros, como Ruth, éramos extranjeros, pobres, sin derecho, pero Jesús, como Boaz, nos redimió no por deber, sino por amor. Él es nuestro pariente cercano, nuestro redentor. Pero había un problema. Un pariente más cercano también tenía derecho a Ruth y a la tierra. ¿Lo notan? Así como Boaz es símbolo de Cristo, este otro pariente es símbolo de Satanás, quien también reclama tener derechos sobre nosotros. Esta historia es todo un símbolo del gran conflicto. Boaz viaja hasta Belén, los ancianos se reúnen y finalmente, en una especie de juicio bien particular de esa cultura, se intercambia una sandalia, símbolo de propiedad o pertenencia, y Boaz obtiene el derecho de casarse con Ruth y comprar la tierra. Sí, tal como Cristo, Boaz es un redentor de puro amor. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 entendemos que en cada historia Dios revela su carácter, y en Ruth se nos muestra que la pasión de Dios es redimir a su amada iglesia. Volvamos a la pregunta: ¿han tenido épocas difíciles? Escucha la voz de Dios que te dice: No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y en segundo lugar, que Dios humillará al enemigo y nos dará la victoria. Hablando de épocas difíciles, una de las épocas más difíciles del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ocurrió en Persia en los días de la reina Esther. ¿Recuerdan la situación? Un hombre malvado llamado Amán planeó destruir a todos los judíos. Pero la reina Esther intervino valientemente y salvó a su pueblo. Exacto. Amán era un alto oficial en la corte del rey Asuero, también llamado Jerjes. El historiador Flavio Josefo afirma que era pariente de la casa real amalecita, lo que explicaría su profundo odio por los judíos. Pero a quien más odiaba era a Mardoqueo, un fiel judío que se rehusaba a rendirle honores al orgulloso Amán, por lo que éste puso fecha para la destrucción de los judíos y mandó a preparar una horca para el fiel Mardoqueo. Y allí fue cuando intervino la reina Esther. Exacto, Esther, cuyo nombre original era Hadasa, era la hija adoptiva de Mardoqueo. En realidad era su prima, pero éste la adoptó cuando ella quedó huérfana por la muerte de sus padres. El rey Asuero se enamoró de Esther por su belleza y prudencia y la escogió como reina. Pero Esther, obedeciendo el consejo de Mardoqueo, nunca dijo que era judía. El edicto redactado por Amán, pero sellado con el anillo del rey, daba la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La valiente Esther pidió que todo su pueblo orara por ella. Entró a la presencia del rey sin pedir permiso, algo que era causa de muerte. El rey le extendió su cetro de oro, acto que concedía la gracia del rey, y le dijo a Esther que pidiera lo que quisiera, hasta la mitad del reino. Esther lo invitó a un banquete junto con Amán. En el banquete los invitó a otro banquete, y en ese segundo banquete le reveló al rey que ella y su pueblo iban a ser exterminados por el edicto del malvado Amán. A Amán le salió el tiro por la culata, porque el rey en su ira ordenó que lo colgaran en la misma horca que había hecho para Mardoqueo. ¿Lo notan? Esta no es solo una maravillosa historia de cómo Dios protegió a su pueblo en el pasado, sino de cómo protegerá Dios a su pueblo en el tiempo del fin.
Miren cuántos paralelos. Amán es un símbolo de Lucifer, no solo por ser un malvado enemigo de Dios y de su pueblo, sino por pretender la adoración que solo le corresponde a Dios. Hay una feroz persecución contra el pueblo de Dios, tal como Apocalipsis 12 dice que el dragón persiguió a la mujer, símbolo de la iglesia. Hay un Mardoqueo que se mantiene fiel a la ley de Dios y no se arrodilla ante el enemigo, símbolo del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Hay un decreto de muerte, tal como está profetizado que ocurrirá en el tiempo del fin, contra quienes se mantengan fieles a la ley de Dios. Ester intercede y salva valientemente a su pueblo, tal como Cristo intercede y salva a su amada iglesia. Y el enemigo es humillado y derrotado, tal como dice la Biblia que ocurrirá con Satanás. No es solo una historia. La de Ester es una profecía y una garantía de victoria. Así como Harriet Tubman regresaba una y otra vez por los esclavos, Ruth y Ester nos muestran que Dios también vuelve por nosotros. En Ruth vemos que no importa cuán extranjero, pobre o quebrado estés, Dios ya preparó tu redención por puro amor. Y en Ester aprendemos que aunque el enemigo planifique nuestra destrucción, Dios levantará valientes, hará justicia y nos dará la victoria. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu historia? Es tiempo de creer que Dios puede usarte en estos capítulos finales de la historia como usó a Ruth, como usó a Ester, como usó a Harriet. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, después de este breve repaso súper aclaratorio de la escuela sabática de esta semana, quería recordaros el versículo de memoria que está en Ester capítulo 5, versículo 2, que dice: cuando él vio a la reina Ester en el patio, se refiere al rey, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro. Bueno, hemos visto la trayectoria de dos mujeres, sin lugar a dudas, que son un ejemplo para nosotros de auténtica valentía en momentos de dificultad. Y empezando por Ruth, capítulo 1, nos relata pues el infortunio que tienen o que atraviesan esta familia, en el que pues los tres hombres de la familia, el padre y los dos hijos, mueren, ¿no? Y entonces ellas quedan un poco pues ahí solas en esa situación, desamparadas, ¿no? Entonces Noemí invita a sus dos nueras de volver a su tierra, de hacer su vida, opción que una de ellas, Ruth, pues declina, es decir, no quiere volver a su tierra, no quiere volver a sus dioses, sino que prefiere ir con su suegra a su tierra, a Belén, donde esa hambruna que les había hecho marchar de su tierra, pues parece que ya no hay tal hambruna y que vuelven a tener comida allí, y por lo tanto pues hay una opción, una esperanza para ellas, aunque sea pequeña, ¿no? En fin, Belén, que significa la casa del pan, pues precisamente allí falta el pan, pero parece que la situación pues mejora un poquito y vuelve. Haciendo una comparación, porque el autor de la escuela sabática está constantemente llevándonos a hacer comparativas con Apocalipsis, con los últimos tiempos y con la historia de estas dos mujeres, pues nos dice que la idea de Dios para el ser humano era desde el principio que éste vivirá en abundancia, pero el pecado trajo la miseria. Aún después de 6.000 años de pecado y muerte, pues después de estos 6.000 años de pecado y muerte, pues vemos un poco las consecuencias. Ayer veía en las noticias algo que me estremecía, que eran las imágenes de la guerra que está aconteciendo entre Israel e Irán, ¿no? Y eso, las consecuencias que nos puede traer a la tierra y las nefastas, digamos, consecuencias que tiene, ¿no? Pero aún así, y ya abro para vosotros, compañeros, si queréis empezamos por Ester, os hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, aún en esta situación en la que estamos atravesando, cómo la tierra sigue revelando todavía las maravillas del amor y el poder creador de Dios? Y la verdad que lo has dicho al principio, con ese recordatorio del arco iris puede ser una forma, ¿no? Pero ¿qué otras formas piensas que Dios todavía, y la tierra todavía, nos enseña esas maravillas de amor y del poder creador de Dios, ¿no?
Pues mira, yo me lo pregunto muchas veces, ¿eh? Sobre todo con la cantidad de pecado que hay, con la cantidad de enfermedad, con la cantidad de muerte. Es alucinante que siga habiendo vida, de verdad, que siga habiendo vida en las plantas, en los animales, que siga habiendo seres humanos, que sigamos vivos, es un auténtico milagro. Y sabes, hay algo que me sigue maravillando también, y tiene que ver con lo que vamos a ver en la lección. Sigue habiendo amor, sigue habiendo amor. A pesar de todo, hay vislumbres de amor. En esos lugares horribles donde está habiendo guerras estos días, sigue habiendo gente que ayuda y sigue habiendo gente, ¿verdad?, que está ayudando a los demás. Y aprovecho para hacer el guiño también, ¿eh? Lo decía la escuela sabática laic. La Biblia no es un libro machista, pero relata cosas que ocurrían en sociedades profundamente machistas, como la actual, por cierto. Lo que pasa es que ahora, gracias a la legislación, pues yo ya puedo tener mi propia cuenta en el banco y puedo conducir un coche y puedo vivir independientemente siendo una mujer. En aquella época, qué pena me dio recordarlo esta semana. Las mujeres eran poco menos que, a veces, objetos. Sencillamente eras algo que estaba en un harén, ¿verdad? Como Esther. Llevo mi nombre gracias a la reina Esther, o sea, yo me llamo Esther por la reina Esther. Es una historia a la que le tengo mucho cariño. Pero otra vez recordaba, qué horror, ¿no? De repente se mueren los hombres de la familia y tú te quedas sin nada textualmente y tiene que redimirte alguien. Y yo pensaba, y ahora lo veremos, ¿no? Menos mal que Booz y Ruth se gustaron, quiero decir, y se enamoraron. Y esa fue una relación de amor. Le podría haber tocado, ¿verdad?, pues un señor de la edad de su abuelo que no le gustara nada y que la redimiera y tuviera que casarse con él obligatoriamente, porque de lo contrario se quedaría en la calle recogiendo cebada con su suegra. Era horrible. Bueno, por eso me sigue sorprendiendo, Raúl, que siga habiendo amor. A pesar de todo, sigue habiendo amor. Y sigue habiendo gente que ayuda a otras personas y sigue habiendo gente que rescata a otras personas. Esa es la maravilla. Hola Ángel, Juanfran. Todavía hay esperanza en esta tierra, todavía vemos el reflejo del amor de Dios en esta tierra. ¿Qué pensáis? Claro, traer estas historias de Ruth y Esther para que podamos compartirlas, no sé, y intentar relacionar cómo estas historias pueden fortalecer nuestra fe, como una viuda encuentra amor y redención, y una joven como Esther que salva a todo un pueblo. Pueden ser símbolos, como esto puede ser símbolo del cuidado de Dios, ¿no? Un poco lo que estamos aquí. Pero es verdad que con esto también sirve como argumento para todos aquellos que dicen que Dios no existe, por ejemplo, ¿no? Ante tanta dificultad, ante tanta, ¿no? Pues se mueren las personas, ¿dónde está Dios? ¿No? Surge la pregunta, ¿no? Se mueren tu marido, te dejan desamparado, ¿no? Hay todo un pueblo, el que abusa, ¿no? Por ejemplo, ese ministro que abusa y que por puro ego quiere destruir a los que no le caen bien, ¿no? Y dice, pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están las buenas personas, no? Si hay tanta maldad, tal. Pero los relatos bíblicos, cuando uno se quita esa capa, así, esa grasa que no nos deja ver, surge de todo lo contrario. Porque podemos ver el amor, podemos ver el cuidado y podemos ver la esperanza. Y yo creo que, pero claro, necesitamos un poquito masticar el relato, ver un poco los entresijos, ver los detalles, que hay mucho. ¿No, Ángel? No te quiero oír. No, sí. O sea, que me gustó de la lección de escuela sabática esta semana, que normalmente nosotros leemos la historia de Ruth y la historia de Esther y son como ejemplos de virtudes, valores cristianos, ¿sabes? Que tú dices, bueno, mira, este es el norte, o sea, la relación con Dios, son personas que han sido fiel y han demostrado su fidelidad a través de su accionar, ¿no? Pero que hayan traído estas historias que desde siempre la masticamos en la iglesia o que a los niños se la presentamos desde muy pequeños y que esto sea un reflejo de profecía. Yo dije, wow. Eso también me ha hecho a mí. Wow. ¿Qué tendrá que ver con el fin? Sí, yo dije, wow. Porque dije, oye, sí, hay y entonces ves lo fantástica que es la escritura, que es la palabra de Dios, que los mensajes no son al azar, no solamente no tienen un solo fin, un solo norte. La palabra de Dios te muestra tantas imágenes en tan pocos escritos que esta historia te muestra lo que siempre hemos visto con respecto a las virtudes, valores que nacen o que se desarrollan justamente de la relación con Dios, y además te muestra unas imágenes que corresponden a la repetición del mensaje a través de lo largo de la narración
de lo que va a ocurrir al final, generando aún más esperanza, porque esto es lo que pasa cuando te relacionas con Dios, y además de esto, los planes de Dios son para redención, o sea, son para salvación. Entonces dices, wow, cómo una historia puede tener tantas connotaciones, ¿verdad? Y todas son positivas. Entonces, es lo fantástico de relacionarte, lo que habíamos hablado en la primera reflexión también, de relacionarte con ese Dios que es tan inteligente, que te muestra una cantidad de sabiduría en historias tan precisas. De verdad que la historia de Ruth y la historia de Esther ya yo la veo ahora de otra forma. O sea, de verdad que la lección de escuela sabática de esta semana, como digo, ¡pum!, de explotar cotufa. Además, fíjate, Raúl, a mí me encanta saber Ruth, por ejemplo, de dónde viene, porque Ruth es moabita. Y Moab, según la Biblia, es uno de los hijos de la mujer, o sea, de las hijas de Lot, que violaron a su padre. Y surge todo un linaje, ¿no? De ese acto que a todos nos pone un poco así, con los ojos, surge toda una descendencia. Y Dios no tiene reparo en usarla para que sea descendente o ascendente del Mesías. O sea que tenemos saber de dónde viene, y sabemos que viene Jesús y lo que va a hacer Jesús. O sea que fijaos cómo Dios, ¿no? Utiliza a veces lo que aparentemente puede ser un desastre, porque la hija de Lot, ante aquello que lo veíamos hace un par de semanas, ¿no? Todo lo que se movió allí en Sodoma y Gomorra, pues Dios utiliza a veces toda esa nuestras relaciones, a veces nuestros malos sinsabores, y dice, tranquilo, si yo estoy contigo, si te voy a rescatar, si tú ya verás cómo de aquí vamos a sacar algo que merezca la pena. Me recordaste a mi sabia esposa, que siempre cuando yo veo el desastre, ella me dice, recuerda, Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. Entonces siempre me dice, te vi y digo, sí, viene de Dios toma ese elemento que puede estar en destrucción y dice, de ahí voy a sacar algo bueno. Y entonces todavía hoy, ¿no?, que podemos decir, ¿dónde está Dios? Que es esa pregunta que se hacen cuando hay un desastre, ¿no? Cuando hay, yo sé, hace poco, ¿no?, en España, ¿sabéis?, el tema de la Dana, o todavía, o que tú has hecho mención, el tema de los desastres que están pasando ahora mismo entre Israel e Irán, sigue habiendo muertos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues sigue habiendo amor, sigue habiendo arcoíris, que salen cada día para recordarnos que no está todo perdido. Pero claro, tenemos que diferenciar el grano de la paja. Eso es. Y sigue habiendo gente que escoge, ¿de acuerdo? Porque recordemos que Ruth escogió irse con su suegra y su concuñada no. Sí, de manera que, bueno, ahí está, que es otro símbolo también. Quienes se elegirán, ¿verdad?, para bien, para salvación, y quienes elegirán seguir su propio camino. Y apoyarse en esto, apoyarse en esta palabrita, que es algo más que una palabra, que es una actitud de ir por la vida, de decir, no caigo en la desesperación ni en el abandono, no bajo los brazos, por más que a veces me dan ganas de mandarlo todo. Y coger y dar un portazo y tirar por otro camino, ¿no? Pues lo que nos enseña estas historias es que Dios dice, no llegues hasta ese punto, porque yo no te he abandonado. Cuando tú preguntas que si todavía hay amor, todavía hay esperanza, todavía sí la hay. Yo me acuerdo siempre de Mateo 24, cuando Jesús empieza a hablar de las señales del tiempo y del fin, y me impresiona muchísimo el hecho de que si eso se dejase correr, la humanidad toda se perdería. O sea, si eso que está pasando tan mal ahorita no tuviese un límite, no tuviese un control, no tuviese toda la humanidad se perdería. O sea, no estamos hablando de pérdida, no estamos hablando de todo. Pero para que eso no ocurra, y por el amor que Dios le tiene a su pueblo, ¿verdad?, eso será parado. Eso se interrumpirá. O sea, y eso es un mensaje de esperanza, pero tremenda, porque puedes estar pasando por una situación terrible, sí, esto suena fácil cuando no estás pasando por una situación terrible, pero puedes estar pasando por una situación terrible y tener esa esperanza de que esto tiene un fin, y que lo más sorprendente es que tiene un fin que mucha gente dirá, bueno, claro, algún momento nos iremos a morir, pero es que ese ni siquiera es el fin. La esperanza es tan
tan buena la que Dios nos proporciona, que ni la muerte es el fin. Que ni la muerte es el fin. O sea, hay un galardón mayor. ¿Y cómo eso lo aterrizamos hoy en nuestro entorno? Le veo que, bueno, es verdad. Mira, a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, sigue habiendo belleza, amor y nos apoyamos, ¿no? Y queremos ver el cuidado de Dios en nuestras vidas. Pero es que estamos invitados con estas historias a ir un poquito más. Por ejemplo, a explorar la generosidad. La generosidad de Ruth, que podía haber dicho, pues yo me vuelvo con los míos, mira, no te debo nada. Muy humano por otra parte, ¿no? Porque suegra, no te debo nada, pues han salido las cosas como han salido, pues muchas gracias, hasta aquí, hasta luego, ¿no? Pero dice, no, iniciamos un camino juntos y seguimos juntas, ¿vale? Yo veo ahí generosidad en Ruth, veo integridad, veo cuidado por la gente más vulnerable, porque Ruth era joven y tenía que se hace cargo de una persona más mayor como su suegra, que no sé cómo estaría la mujer de posibilidades, pero eso también nos llama hoy a practicar eso en nuestro entorno, a cuidar a los más débiles, y sobre todo a las personas mayores que tenemos. Es decir, tenemos que mirar sobre ellos, y yo estoy ahora pensando en mi padre y en mi suegro, fíjate que a veces debería preocuparme más por ellos. Claro, la apuesta era arriesgada. Probablemente ella podría haberse vuelto a Moab porque allí tendría familia también. Claro. Y sin embargo la apuesta es 2 mujeres solas, es decir, que sabes que vais a pasar penuria porque estáis solas y sin saber muy bien a dónde vas. Te vas a un país extranjero, es decir, las tiene todas efectivamente para que sea una apuesta poco ventajosa para ella. Es un ejemplo de generosidad en muchos sentidos. O sea que a mí me nace una pregunta aquí. ¿Ruth era así de siempre? ¿Estos valores que tiene Ruth son inherentes a ella o son inherentes a la relación que luego tuvo con Dios? Porque la respuesta que ella tiene, tuvo que hacer, y justamente por ahí van, por lo que acaba de decir Esther, ella tiene familia de su pueblo original. Si yo soy amable, íntegro, generoso, yo lo puedo seguir haciendo con mi familia del pueblo original. O no hay viejitos allá en el pueblo original. No están mis papás más viejos, no están mis abuelos, no están. ¿Ves? Entonces yo veo como que vuelvo al tema de relacionarse con Dios. Veo una Ruth que conoce a Dios a través de la familia de su esposo, ¿verdad? Conoce los valores que te llevan o que nacen de justamente relacionarte con Dios. Y esta es una nueva Ruth. Escoge eso. Esta es una nueva Ruth que íntegra en lo que ha aprendido, fiel a lo que ha observado y lo que ha vivido, se mantiene con su suegra y dice, así como que este es mi nuevo Dios y esta es mi nueva vida. Eso es. ¿Ves? O sea que yo siento que fueron grandes mujeres que nacen de justamente esa relación con Dios. Todos estos valores nacen de esa relación con Dios. O sea que hay que separar un poquito quién eres tú y quién eres tú con Dios. Y es fantástico lo que verlas a ellas con esa lupa, porque dice, oye, estas son muy buenas mujeres, pero son mucho mejor mujeres cuando están relacionadas con Dios. O sea que unas super mujeres. Pero ¿qué las hace súper? Justamente ser ese reflejo de un Dios que se muestra vivo y que muestra un verdadero carácter humano cuando lo vemos. Y por eso es que el amor estará presente en la tierra mientras existan personas que se sigan relacionando con ese Dios. Cuando pase ya por una experiencia con el verdadero Dios, me parece súper difícil volver a los dioses paganos que sabes que ni responden, ni sienten, ni padecen, ¿no? Entonces creo que es un poco lo que le pasa a Ruth, ¿no? Tiene la experiencia con el Dios verdadero y dice, no, yo aquí ya no me muevo, ¿no? Independientemente de que mi familia, independientemente... Qué importante eso también, porque a veces uno se topa con Dios en su vida y luego a veces se olvida, ¿no? Lo olvidamos y volvemos a la aparente seguridad de las cosas que nos enseñaron cuando éramos más pequeños o al principio. Es lo que tú dices. No solo generosidad, integridad, esperanza, sino que además es responsable. Porque esta mujer dice, yo tengo ahora que tirar para adelante.
¿no? Y imagino que tendría muchas dudas muchas veces y tendría esa incertidumbre que dice, no sé por dónde vamos a sacar esto. Pero yo veo a esta mujer responsable y decir, suegra, estamos las dos y aquí no nos vamos a quedar. Y vamos a superar nuestra vergüenza y nuestra, ¿no? Y el qué dirán de los que están alrededor nuestro, que seguramente, y ya está de dónde vienen, ¿no? Que venirse otra vez con el rabo entre las piernas, ¿no? De decir, salimos de aquí buscando una prosperidad y un futuro mejor y tenemos que volver como con lo opuesto, pues aparentemente es una historia de fracaso. Hombre, y hay algún aspecto más desde la perspectiva humana, ¿no? Suponemos que Noemí ha debido ser una suegra y una familiar suficientemente amorosa, ¿no? Y suficientemente especial como para que Ruth hubiera, por una parte, decidido quedarse con ella. Pero es que luego observamos a lo largo de la historia que Ruth se deja aconsejar por Noemí. Y de hecho va cumpliendo, ¿verdad?, poco a poco los pasos que le sugiere la suegra que vaya haciendo, pues para ir encontrando esa redención que están buscando, ¿no?, por parte de su familiar. Es decir, hay muchos aspectos muy interesantes con respecto a qué tipo de gente son las dos, la suegra y la nuera, porque estamos hablando de una relación, ¿verdad?, que muchas veces se bromea sobre ella y hay chistes y memes al respecto, y estamos hablando de una relación humana espectacular y que además fue enormemente beneficiosa para las dos. Las dos trabajaban en conjunto y la joven se dejaba aconsejar por la mayor también. Y la mayor se apoyaba en la joven. Es una relación maravillosa desde una perspectiva humana también. Y hay muchas connotaciones distintas porque está el reflejo de Dios a través de Noemí que impresiona a una persona totalmente. Entonces es un llamado que nosotros podemos impresionar a personas que no necesariamente están dentro de nuestra casa. Porque date cuenta de algo. El esposo de Ruth, ¿sí? El esposo de Ruth desobedeció la orden porque tomó una esposa moabita. ¿Entiendes? O sea que eso es muy curioso, sí. Pero es la misma persona. ¿Ves? Date cuenta de esto. La mamá la suegra de Ruth es la misma persona, es la mamá de este hombre que desobedece, pero es la suegra de una Ruth que sí obedece. Entonces, tú eres reflejo del carácter de Dios y puedes impresionar a gente que está por fuera. A veces queremos llevar esa empatía por el amor de Dios a los que estamos cerca, pero podemos estar impresionando a personas que están más lejos de ellos. Encontramos a una Ruth que viene de una cultura pagana, ¿verdad?, que se deja impresionar y se deja llevar, inclusive se deja llevar como un sacerdote, como un padre, ¿verdad?, por Noemí, que no suele ser lo habitual por otra parte, ¿no? Entonces tú dices, hay una cantidad de connotaciones aquí que te hacen a reflexionar que puedes ser tú el reflejo de esa relación que tienes con Dios para favorecer a otros a que también tengan esa relación. Hablemos un poco de voz, porque voz tiene que decir a los que están allí con ellos, decir, oye, déjala tranquila, ¿eh? O sea, que si tiene que decir eso, digo yo, que seguramente mal mirada estaría más de una vez esta Ruth, es decir, estaría criticada y tal, diciendo, esta es una extranjera, moabita, no es de los nuestros, ¿no? Es una inmigrante, tal, y lo típico de señalar. Sin embargo, le dice, tranquila, que las criadas no te van a molestar. Claro, ¿no? pero vos tiene que dejar claro, dice, claro. ¿Qué pasa aquí, no? Sí, sale en defensa, ¿no? Que a veces también nos cuesta a nosotros defender a veces al más débil. Y bueno, como no es de los nuestros, mala suerte, ¿no? Muchas veces. No, y no es que nos cuesta defender, es que nos ponemos en el papel de los que que ofenden. Nos ponemos en el papel de los que ofenden. O sea, cuando nuestra naturaleza a juzgar la tenemos a flor de piel. Y entonces es más fácil. Es más fácil someter a juicio a esta mujer que viene de un pueblo pagano, toda la cantidad de cosas, a ponerte en el papel de ella y ser empático, y además de eso, a dar un paso más adelante, no solamente entender, sino dar un paso más adelante, un accionar y decir, y eso es... También me va un hombre que está, como decía Esther, ¿no?, impulsado un poco por el amor, ¿no? Al final no deja de ser una historia de amor, ¿no? Entonces, claro, ahí también, eso, el amor aquí corre, o sea, juega un papel importante. ¿Por qué mucha gente ve aquí el paralelismo con Cristo, con Jesús? Eso es lo que...
Porque primero es una historia de amor, luego es una historia de paciencia, es decir, respetan los tiempos y las costumbres de la época, no se las salta, ¿no? Muchas veces nos gusta coger atajos. Como tú has dicho antes en el primer pensamiento, Ángel, somos hijos de la inmediatez y, oye, si yo te quiero, ¿para qué nos vamos a complicar? Ya, ¿no? Y cogemos a veces lo rápido y yo veo a Jesús siendo el tipo, el paralelismo con vos, como diciendo, vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? Que no significa que no se pueda hacer de otra manera, sino vamos a hacerlas con orden. Y el orden que marcaba aquí el tiempo es, va a ver, yo quiero estar contigo, me gusta estar, pero vamos a cumplir los requisitos para que todo el mundo esté de acuerdo, para no soliviantar a nadie, para tal, ¿no? Y luego, porque es también bien para ti, Ruth, quiero que tú estés en esta comunidad, que seas plenamente aceptada, que nadie pueda tener dudas sobre tus derechos. Y en ese aspecto vos cumple todo eso. Y eso me llama a mí para decir, es que Cristo a veces podemos decir, Jesús, si tú me quieres, yo te quiero, ¿por qué no puedes venir ya? Y Jesús nos... ¿Sabes? Hay algún aspecto lindísimo. Recomendamos a quienes no hayan leído la historia que lean la historia de cómo fue el proceso, porque es un proceso muy tierno, ¿no? Cómo se fueron acercando él y ella y bueno, cómo al final concluyó en su relación. Pero hay algo que a mí me gusta mucho también, que el texto nos recuerda, y es la dignidad con la que se trataba en este momento a las personas que tenían necesidad. No se les daba sencillamente las espigas de cebada, se dejaban las espigas de cebada sin recoger en el campo para que fueran a recogerlas, es decir, para que lo que te llevaras fuera el fruto de tu trabajo. El texto nos recuerda que Ruth trabajaba muchísimas horas diarias. Ruth estaba trabajando, estaba recogiendo las espigas y era reconocida porque estaba todo el día, dice el texto, en el campo, recogiendo las espigas. Es decir, no era como a veces se da ahora, ¿verdad? Y como a veces se falta la dignidad también de la persona necesitada. Venga, te lo lanzo ahí y te lo suelto. Sí. En aquel momento se reconocía la dignidad de la persona necesitada. Y lo que recogía era el fruto de haberse esforzado en trabajar, en recogerlo, ¿verdad? En atarlo, en llevárselo puesto. Era un planteamiento completamente distinto. Y eso es buena cuenta también del cuidado con el que nos trata Jesús. Es otro paralelismo. Él respeta nuestra dignidad. Él respeta también, ¿verdad?, nuestra situación. Y a partir de ahí hace todo lo que sea, pero de la forma más tierna y de la forma también más respetuosa para con nuestra dignidad. Eso es algo que a veces también se olvida. Pues es lo que tú comentas, ¿eh? Es decir, ella estuvo todo un día recogiendo, dice que estuvo hasta la noche, en Ruth 2, versículo 17, y fue como una efa de cebada, dice que recogió. ¿Y eso cuánto fue? Pues más o menos, pues los que entienden de esto, llega a ser como entre 15 a 20 kilos de cebada, ¿no? Según el tipo de grano, puede haber mucha disparidad, pero 15 o 20 kilos que tuvo la mujer ahí, con las espigas, desgranando en un saco, yendo, claro, todo un día de trabajo. Todo un día de trabajo para poder... Bueno, se sorprendió su suegra cuando se lo llevó. Y dice, muchacha, pues si te ha cundido, ¿no? ¿Cuánto te ha...? Porque, claro, no es lo mismo ir buscando, escarbando lo que van dejando los demás, que decir, oye, dejarla y que casi que sea como una de... No molestarle, que sea como una de los nuestros, ¿no? Es verdad, ¿no? Y eso habla también del cuidado de la normativa que había entonces, de decir, de que no ser... Cuando cosechaban, que no se hiciera tanto, que no dejara nada para los que no tenían, ¿no? Y con lo cual pues habla que eso está normatizado en la Biblia, con lo cual dice, mira, hasta ese punto Dios tiene el cuidado y tiene la sensibilidad para estar pendiente de los desgraciaicos, ¿no? Una gran diferencia entre el pueblo de Dios, o que está, digamos, comandado por Dios, a otros pueblos que están comandados por reyes humanos, ¿no? Claro, paganos. Sí. Esa normativa que hoy día, pues bueno, hoy tenemos subsidios y puedes ir al ayuntamiento y tienes pero quizás se ha perdido parte de ese respeto a la dignidad. Claro, eso es importante. Claro, pero eso te hacía ya a ti responsable, es decir, tú que tienes un campito, más o menos, que tienes un poco de terreno y que cultivas y que sacas un poco de cosecha y la puedes vender y tienes un excedente y saca beneficio y te preocupas para la siguiente cosecha. Oye, pero tú también estás responsable, que también hay gente que más desgraciada en torno tuyo, de que también puedas compartir algo de los frutos que te dan, porque en definitiva muchas veces eso también nos recuerda que lo que nace en tu campo no es enteramente gracias a ti. La lluvia no depende de ti,
la tierra no depende enteramente de ti, es decir, hay un componente diciendo, es que esto es gracias, es de gratitud, hay una gracia que viene, ¿no? Que nosotros los cristianos estamos convencidos de que viene del cielo y que es Dios quien nos bendice. Entonces, esas bendiciones, que no te las quedes para ti exclusivamente, no es que esto me lo ha dado Dios, me lo quedo para mí, ¿eh? Yo me lo merezco. Y dice, no, mira también por los menos afortunados. Y no nos da tiempo a ver el tema de Esther, ¿no? No sé si ya quedarnos con Ruth directamente o Es que pasar Ruth es fascinante. Pero vos... Y si entramos en Esther, Claro. bueno, 2 de la tarde. Pero vos rescata, se enamora, yo por eso, y es un poco el tipo de Cristo, ¿no? Que se enamora de nosotros y a Eso, a pesar eso de iba que ahora. de nuestras desgracias no mereceríamos nada, porque no hemos hecho nada para merecer ese amor, pues Cristo dice, me he enamorado de ti, vente, que te voy a conseguirte, ¿no? Y vamos a hacer las cosas bien. Es que hay una palabra ahí muy estratégica, ¿no? Que es redentor, ¿no? Sí. Es decir, es la que no hace el clic entre vos y Cristo. Al final, en relacionar ambos conceptos, ¿no? Porque vos, como pariente cercano, tenés la posibilidad de redimir, es decir, pagar las deudas de estas mujeres, de volver a recuperar la tierra, tiene un derecho, ¿no? Igual que Jesús nos redime a nosotros, haciéndose humano, de algo que nosotros no podemos pagar, ¿no? Que es el pecado, y entonces Él hace esa misión, ese rol de redentor también con nuestros pecados. Que por otra parte, este carácter amoroso de voz, esta forma de actuar, de alguna manera también rompe con la idea que a veces se transmite de Dios de duro, de frío, de esta idea tan férrea de Dios, ¿no? Y nos lleva a tener una idea de Dios mucho más amorosa, mucho más comprensiva, ¿no? A través de esta historia, ¿no? Bueno, ¿cambiamos o seguimos con Ruth? No sé, lo que vosotros queráis. No, habría, pero bueno, vamos a comentar algo de Esther, ¿no? Porque Esther sigue siendo mujer en un entorno difícil, que lo comentaba Esther, nuestra Esther, que eso le da valor, pero son circunstancias diferentes, ¿no? Porque, primero, la historia de Ruth viene de un entorno en el que no hay un Estado todavía, no hay un país organizado como tal, está todavía el tiempo de los jueces. Sin embargo, aquí vemos que están en el exilio porque han venido y han usurpado el poder, han conquistado y se han llevado, ¿no? Y de ahí, y Esther nace en el exilio, es una exiliada, es una inmigrante y que quiere pasar en principio desapercibida, que eso también me gusta, porque dice, oye, si me surge una oportunidad de un buen empleo y tan buen empleo que le salió y nadie me complica y tengo el futuro resuelto, pues oye, ahí que me presento, ¿no? Y parece que Esther pues optó por esto, ¿no? Pero tenemos ahí a su primo tío, que Mardoqueo le dice, oye, pues también tienes una responsabilidad con los tuyos, ¿no? ¿O es que piensas que esto ya te puedes olvidar? ¿Te va bien las cosas y ya? Hombre, pequeño matiz. Me parece recordar que en aquella época no consistía en mandar tu currículum de belleza y de características allí y que te escogían. Me temo que fueron por ahí buscando a las chicas más guapas que hubiera en el reino, o sea que ibas sí o sí. Probablemente, me temo, Adasa no tuvo elección. De hecho, no tenía elección. Si iban a por ti, pues tenías que irte para allá. Y tenías que formar parte obligatoriamente del harén. Funcionaba así, o sea, tú no entrabas directamente en un harén porque querías, y cuando entrabas, por cierto, no podías salir. Es decir, entrabas obligatoriamente y te quedabas allí para siempre. Por lo visto funcionaba así. Y luego pues estaban los eunucos y toda aquella gente. Con lo cual, posiblemente tuvo pocas opciones. De ahí lo interesante de los consejos de Mardoqueo y que ella haya seguido esos consejos para pasar desapercibida. Era una de tantas mujeres que estaban abocadas a que algún hombre, en este caso el rey, pues se acordara de ella de tanto en tanto, ¿no? Exacto. Y bueno, en ese caso le fue bien, pues porque por lo visto era la más guapa de todas, qué cosas, y resulta que, bueno, pues le fue bien, y porque por lo visto evidentemente tenía una personalidad suficientemente atractiva como para que el rey la considerara también como lo que llegó a ser, ¿no? Es una idea interesante, pero bueno, hay quienes creen a lo mejor que bien vivir en palacio, todo aquello, bueno, habría que repasar lo que significaba estar en un harén y lo que significaba convertirte pues sencillamente en, bueno, alguien a quien con el rey le apetecía estar en algún momento, pero que tampoco tenías ninguna garantía de vida, porque de hecho ella podía morir igualmente. Recordemos que el hecho de ir a tocar el cetro sin haber avisado podía suponer haber muerto. Es decir, ni siquiera ella, la reina,
estaba a salvo de poder morir en un así ataque del rey, ¿no? Es decir, que... Era una jaula de oro. Su vida no estaba segura. Era una jaula de oro porque es verdad que estaban con el máximo lujo de la época, pero no deja de estar aislada y en un régimen de sumisión. Decía, y de esclavitud. En realidad era un tipo de esclavitud, solo que tenía más ventajas que otros esclavos, pues porque en vez de servir y de limpiar los platos, pues se estaba poniendo aceites todos los días. Pero bueno, es que era obligatorio. Es decir, si hubiera querido dejar de hacerlo, tampoco hubiera podido. Con lo cual estamos... Es importante eso de... no vamos a llamarlo ventajas, pero sí características de su cargo. Situaciones. Sí, porque si leyendo el mensaje... Richard, si Richard estuviese aquí y le dijéramos habla de Ruth, es una cantidad de historias que bueno. Volviendo al tema de la naturaleza del cargo, ¿no? Es que cuando hacemos una analogía entre las dos historias de Ruth y Esther, y luego hacemos la extrapolación a lo que al plan de Dios y el sacrificio de Jesús, nos damos cuenta que para poder participar de los 3 sistemas judiciales, tú tienes que tener unas características. Porque para que vos pudiese ser el redentor en la historia de Ruth, él tenía que cumplir con ciertas características. No podía ser otro. Sí. ¿Ves? O sea, entre el sistema judicial siempre hay un bueno y un malo. En un sistema judicial siempre hay un bueno y un malo. Hay un juez y entonces en el bueno, el redentor, el que defiende y el que protege, en este caso, tiene que tener unas características. Te das cuenta en la historia de Ruth que vos tenías que tener ciertas características para poder ser ese personaje que pudiera brindar redención en el sistema judicial. Si no, no pudiese ser otro. Ahora cuando vamos con Esther, ¿verdad? Y vemos las características inherentes a su cargo, ¿verdad? Ella era la única. Ella era la única que podía entrar, y a pesar de que existía el edicto de que si entrase sin permiso podía llevar a la muerte, ella era la única que pudiera tener la condescendencia de interceder por interceder por el pueblo. Y, claro, que el rey le brindaría el cetro de gracia. O sea, porque imagínate otra persona del mismo pueblo que entrase muerta. Pues ahí es donde está el valor de esta mujer. Entonces, por eso, no estoy diciendo que no sea valiente, porque estaba el edicto ahí, pero que era la única para poder hacerlo. Claro. Ella podía morir. Pero era la única que podía hacerlo. Y date cuenta que usa el mismo sistema judicial. No fue que cambió reglas, no fue que cambió normas. O sea, la única forma de que ella no muriese es que el juez, en este caso el rey, dijera, sí, te doy permiso para que hable. Y usó el mismo sistema. ¿Por qué usó el mismo sistema inherente a su cargo? Porque generó los banquetes. O sea, siguió la norma. Esta es la norma de esta cultura y aquí vamos. Y así se hacen las cosas. Y ahora cuando lo llevas... Y sabes que es muy interesante el paralelismo de Satán con Amán. Y entonces, exacto. ¿Os llamó la atención? Por eso, lo de un malo y un bueno. Y entonces ahora vamos al sistema judicial de que Dios nos da para salvación, que es la paga con sangre para poder pagar el pecado, ¿verdad? Dios puso las normas y las reglas desde un principio y Él nos dio al único que podría entrar en ese sistema judicial. Así como vos era el único, Esther era la única porque tenía con características, Jesús es el único. El único, y eso es importante entenderlo, porque por eso es que no existe salvación sin creer en Él, porque es el único que puede interceder, es el único que tiene las características para poder entrar en un sistema judicial donde el resultado final sea la redención. ¿Contra quién? Contra un enemigo que vino e introdujo el pecado. O sea, tenemos un Amán, tenemos un primo de vos, ¿verdad? Que está allí poniendo en tela de juicio el sistema de justicia. Entonces, es importante entender el papel del que entra como redentor. Sí, es cierto. Volviendo un poco a lo que dice, porque ya me pongo nervioso con el tiempo, lo que decía Esther, la relación entre Amán y Satanás en la Biblia, con el enemigo, es que están cortados más o menos por el mismo patrón. Sí, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que le pierde a Satanás, según la Biblia, según el texto bíblico? ¿Qué es lo que le obsesiona? Por encima de todo, le obsesiona muchas cosas. La adoración. El deseo de que le adoren a él.
Él quiere que lo adoren a él. Él quiere que lo ensalce, que estés continuamente. Claro, es lo que le pide a Jesús. Mira, olvidémonos de todo esto en las tentaciones en el desierto. Le dice, olvidémonos de todo, mira, todo este follón que tenemos montado aquí, que viene... arrodíllate y yo hago, venga, y llegamos a un acuerdo. Y Jesús le dice, no voy a caer en tu trampa. Solo Amán es lo que quiere, es lo que no soporta. Es lo que no soporta de Mardoqueo. Este hombre que yo paso por delante de él y no se atreve ni siquiera a quitarse el sombrero. Pues sería... Se lo chivan, realmente, porque él ¿Sí? le chivan, oye, y me queda ahí un tipo que no se arrodilla cuando... O sea, el orgullo de este hombre es alucinante, ¿no? El orgullo. Que es lo que también le perdió a Satanás. El orgullo. Se creyó que por estar... El rey me ha puesto un trono, aquí la gente se tenía que arrodillar, tal y cual. Y no lo voy a matar a él, voy a matar a todo su pueblo. Todo su pueblo va a perecer. Sí. Y a partir de allí manipula y, quiero decir, el fin Lo que digo... le sirve para... Uno de los momentos más probablemente humorísticos de la vida, aunque es tristísimo, es el enfado que tuvo que tener Amán cuando de repente el rey Asuero le dice, oye, ¿cómo podemos, verdad? Pues a esta persona, leed la historia que es preciosa. ¿Cómo podemos, de alguna manera, pues poner en valor, ¿no? a alguien a quien le quiero, pues dar honor? Es alguien a quien quiero regalarle, a quien quiero obsequiarle. Amán piensa que es a él, entonces, bueno, empieza a decir todo lo que le gustaría que le hicieran a él. Y en realidad, en quien estaba pensando el rey era en Mardoqueo. Entonces, bueno, me imagino, es que no me lo puedo imaginar, porque además tuvo que llevarle él, el caballo, tuvo que ir honrando él a Mardoqueo. No se nos puede ocurrir, ¿verdad?, una forma más estupenda de parte de Dios de dejar en ridículo a este pesado que quería la adoración para él. A mí me parece una imagen absolutamente, ¿sabes?, hasta humorística, porque te imaginas a este hombre completamente burlado, completamente humillado con algo que él quería hacer a Mardoqueo, que evidentemente no lo merecía, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen bastante curiosa, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Decían, bueno, te has llevado tu merecido y de paso te has ganado efectivamente la posición que mereces. Bueno, y el colmo ya es morir en la horca que tú has fabricado para otro. Que tú mismo has fabricado para Mardoqueo, es verdad. Entonces ya, ese es el colmo ya. Porque... Ese punto es importantísimo porque es así, imagínate, todo este tema de este tema bélico entre potestades celestiales, el enemigo busca es la adoración, o sea, es retirar la adoración que le debe tener el hombre a Dios, ¿verdad? Y dármela a mí, generando una cantidad de conflictos en el mundo. O sea, el hombre ha adorado al enemigo. Adorado al enemigo. El enemigo busca eso, pero en esa búsqueda es su propia destrucción. Así como Amán construyó una horca pensando que eso era lo que iba a dar justicia, el enemigo buscando la adoración está creando su propia destrucción. El enemigo buscando la adoración del hombre y quitándosela está generando su propia destrucción. Y por eso es que Dios nos los presenta en Apocalipsis. O sea, al final esto va a ocurrir así. Y mientras más lo haga, más va hacia allá. Claro, es lo que deberá darnos confianza para aguantar en lo que nos toca a nosotros. Porque ese es el desafío, ¿no? Dar pequeños pasos de valentía en nuestra vida, que es lo que nos cuesta, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia a decir, bueno, si yo estuviera estado en ese mismo lugar, seguro que también hubiera, ¿no? Me hubiera arriesgado a entrar a ver al rey. Yo qué sé, y pensando en que vamos a estar preparados cuando vengan las verdaderas dificultades. Y yo creo que esto también nos enseña que, oye, Juanfran, no te lo creas tanto, porque si no eres capaz de dar pequeños pasitos de valentía cada día con los que a ti te importan, con tu familia, con tus amigos en tu entorno, creando esos espacios de generosidad que hablábamos con Ruth, de cuidado, ¿no?, hacia las personas que tienen, ¿no?, de no escatimar tus bendiciones exclusivamente para ti, sino un poquito compartirlas con los que tienes más cercanos. Si no eres capaz de hacer esos pequeños pasos, mira, Juanfran, estás abocado cuando vengan las verdaderas dificultades a buscar, sin una excusa, a cagarte de miedo. Entonces, yo creo que estos relatos están para decirnos, fíjate, yo estoy contigo, pero tú tienes también que posicionarte y aunque sea incertidumbre, porque Esther no sabía, bueno, pues si muero, pero yo voy a ver al rey. Oye, y Mardoqueo de paso también nos da la lección, no te arrodilles ante Amán.
decir, todos tenemos, ¿verdad?, los amanes, la manera en la que también Satanás nos está tentando y podemos estar tentados a arrodillarnos ante Amán. Hay una cosa también, sí, la escuela sabática no se mete, pero a veces se nos olvida que los amanes los tenemos dentro. Que a veces Amán es un pagano, ¿no?, que está y nosotros somos los buenos, ¿no? A veces es fácil identificar eso, pero a veces tenemos una actitud satánica o Satanás lo tenemos metido dentro y a veces los que más nos han hecho daño están dentro de nuestro círculo o en nuestra... en este caso, si hablamos del contexto de una iglesia, pues a veces nos hacemos daño unos a otros dentro de las iglesias y a veces abandonamos, a veces nos rendimos. Y yo creo que Dios nos está diciendo que no que aguantemos la toxicidad de tal o cual persona, hay que poner límite. No hay por qué seguir humillando, pasar por la humillación, pero no desesperemos. Dios está con nosotros. Dios dice, tú, aunque el resultado sea desconocido, yo estoy contigo, tienes que ser fiel. No hay por qué abandonar. Hay que buscar esos resquicios, ¿no? Como tú hablabas de los salmos, ¿no? Donde ¿dónde está Dios? Pues Dios me escucha. Dios me escucha y seguro que te va a amparar. Entonces hay que apoyarse en esas cosas buenas que seguro que también las tenemos en nuestro entorno. No nos olvidemos del paralelismo también que eso tiene con Apocalipsis 13:15, ya prácticamente finalizando la escuela sabática, ¿no? Donde nos habla de la bestia, que engaña a los habitantes de la tierra, les manda que hagan una imagen de la bestia, que tuvo la herida de espada y vivió, se le permitió infundir aliento. Es decir, todo esto se va a volver a repetir, ¿no? Es como el mensaje de que Dios nos manda esta mañana de decir, bueno, todo esto está en la Biblia por algo, aprended bien de los detalles de estas historias porque esto se puede volver a repetir en el futuro. Y además hace referencia al autor a la imposición del domingo, que vendrá como día de reposo, y una pequeña minoría que no cederá a la exigencia popular, como en este caso Esther y Mardoqueo, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un final feliz para toda esta historia, a pesar de que nos parezca un poco turbulento y de que a veces nos dé un poco miedo. Enfocar a mí, por ejemplo, me da un poco de miedo cuando abro el Apocalipsis, ¿no? Y me encuentro todo este panorama, pero debemos de tener en cuenta con estas historias de que Dios siempre obra a favor de su pueblo, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, me parece que poco tiempo. Está Juan Luis ahí pendiente, en cualquier momento nos dice... Creo que es el momento de que hagamos una conclusión cada uno un poquito breve de lo que nos ha parecido la escuela sabática y cuál es la lección más importante. Así que empezamos por ti, Esther. ¿Cuál es la conclusión que tú nos dejarías hoy? Vuelvo a responder a tu primera pregunta, ¿vale? Porque sabía que había leído algo pero no lo encontraba y ya lo encontré. Y yo creo que me quedo con esto también, porque para mí las historias de Ruth y Booz, de Esther y Mardoqueo, son historias de amor, del amor de Dios por nosotros. Recuerdo lo que leía en el discurso maestro de Jesucristo, que es lindísimo. No es por un poder inherente por lo que año tras año produce la tierra sus frutos y sigue en su derrotero alrededor del sol. La mano de Dios guía los planetas y los mantiene en posición en su marcha ordenada a través de los cielos. Es su poder el que hace que el verano y el invierno, el tiempo de sembrar y de recoger, el día y la noche, se sigan uno a otro en sucesión regular. Es por su palabra cómo florece la vegetación y cómo aparecen las hojas y las flores llenas de lozanía. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo de sol y cada lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida, es un regalo de amor. Hay mucha belleza todavía. Y esas vislumbres que tenemos del amor de Dios deberían ser suficiente fuerza para que sigamos confiando en que eso va a ser así. Que va a seguir siendo todo regido por Él. De la misma forma que solucionó los problemas que tuvieron en su momento porque confiaron en Él, va a solucionar los nuestros. Yo confío plenamente en esto y soy plenamente consciente de que todo lo bueno que tenemos, cada vez que llueve, cada vez que sale el arco iris, cada bocado de comida que comemos, todo eso es un regalo de Dios y nos va a alimentar hasta el final. Y qué bueno alimentar nuestros pensamientos o enfocar nuestra atención en eso, no tanto en el drama que nos rodea, ¿no? Con guerras, lo decía la lección, a veces tendemos a pensar en lo oscuro y tendemos, ¿verdad?, a la perspectiva apocalíptica y a la perspectiva esa de miedo, cuando en realidad el relato es muy diferente. Es un relato de amor. Juanfran. Pues me quedo con ganas de más, porque me hubiera gustado saber que me hubieran contado más de los hijos de los maridos fallecidos, ¿no? Del marido de Ruth, de esta viuda. Me hubiera gustado saber más de Mardoqueo y de Ruth después, ¿no? De todo lo que pasa. Pero
Fíjate, voy a destacar qué significaría actuar como Mardoqueo. Me gusta Mardoqueo, que tampoco es un actor más o menos secundario, está ahí, es un actor de reparto, pero que es clave. Yo creo que es clave en todo esto. No se podría dar tampoco sin que Esther hizo lo que hiciera, pero mantenerse firme, a pesar, no doblegarse. En un mundo actual como el nuestro, cada vez va siendo más difícil y más complicado, ¿no? No doblegarnos ante los amanes que nos rodean, ¿no? Y yo admiro mucho a este tipo. Bueno, yo me voy con otra matiz de esta historia, y es que normalmente, como le dije, es una historia de valores y principios, pero ahora me voy con un matiz de esperanza. Saber que ocurrió una primera historia con Ruth, una segunda historia con Esther, y que va a ocurrir una tercera historia, y donde el protagonista eres tú, soy yo, aquel que nos escucha, aquel que ve y aquel que cree, Es verdad. ¿verdad? Me hace tener esperanza. Pues seré un Esther, seré un Ruth, ¿verdad? Que termina con un final feliz, ¿verdad? El que nos está escuchando y cree en esto, serás un Esther, serás una Ruth, ¿verdad? Tendremos un final feliz porque tenemos un Redentor, ¿verdad? Y porque ya está escrito que seremos salvos. Entonces, yo me voy con esperanza. O sea, como no había visto esa extrapolación de estas dos historias a lo que está pasando actualmente, y la lección de escuela sabática nos los trae, creo que es un mensaje bellísimo llevárnoslo a casa, de que tenemos esperanza, que va a haber un final feliz en otra historia de amor. O sea, así como la historia de Esther, la historia de Ruth han sido historias de amor, en esta historia de amor el final es feliz, y es para ti, para mí y para todo aquel que en él crea. Así que Amén. Me voy con un mensajito de esperanza sabroso. Llevándolo un poco por donde tú ibas, Ángel, de llevarlo un poco a nosotros, ¿no? Primera historia Ruth, segunda Esther, la tercera nuestra, ¿no? Hay una pregunta que le hace Mardoqueo a Esther, que a mí me parece la clave de todo. Dice, ¿y quién sabe si no fue para esta hora que ha llegado al reino, ¿no? Entonces, yo me quería despedir con esta pregunta, hacer esta pregunta también a la audiencia, ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora, si donde te ha puesto Dios, en el lugar en el que estés, pues te ha puesto por alguna cosa concreta, ¿no? Y necesitas hacer esa función y hacerla con la máxima fidelidad a Dios, ¿no? Y me gusta, ¿no?, un poco cómo terminaba la escuela sabática con esa pregunta, y recordándonos que Esther nunca estuvo sola, que siempre tuvo, en este caso, el apoyo del rey, el apoyo de su pueblo, que ayunó, que oró con ella también. No nos olvidemos que tuvo un pueblo detrás que estuvo con ella también. Y que nosotros tampoco ni estamos solos hoy ni vamos a estar solos en el futuro, porque tenemos el apoyo incondicional de Dios, ¿no? Y con esa idea quería, pues, finalizar un poco este estudio de Biblia. No sé cuánto, Juan Luis, cuánto nos queda ahora mismo. Conectamos, que van a tocar un instrumental. Muy bien, pues conectamos, damos ya por finalizar este estudio de Biblia, y pasamos a la siguiente etapa de este programa.